El siguiente conjunto de algoritmos que vamos a ver en este tema son los algoritmos de estimación de distribuciones. Los algoritmos de estimación de distribuciones son similares a los algoritmos genéticos. Están basados, igual que ellos, en poblaciones. Sin embargo, lo que hacen es eliminar los operadores de reproducción de un algoritmo genético. Y en lugar de hacer esto, lo que hacen es aprender una distribución de probabilidad a partir de los individuos seleccionados y muestrear la distribución de probabilidad aprendida para obtener una nueva población. Vamos a ver cómo se hace esto con un ejemplo muy sencillito. Vamos a tratar de optimizar la función el sumatorio de x y desde igual a 1 hasta 6, es decir, la suma de 6 variables binarias, con un algoritmo de estimación de distribuciones. Bueno, comenzamos, al igual que hace un algoritmo genético, obteniendo una población inicial, de forma aleatoria. Entonces tenemos una población inicial de tamaño 20, ahí tenemos todos los individuos, 20 individuos, con su valor de función objetivo. Al igual que en el algoritmo genético, lo primero que hacemos es llevar a cabo una selección de los casos. En este caso, hacemos selección por truncación y seleccionamos los mejores individuos. Estos son los mejores individuos de la población. Tened en cuenta que si ha habido empates, los hemos resuelto de manera aleatoria. Una vez que tenemos los individuos seleccionados, el siguiente paso y el más importante es aprender una distribución de probabilidad. En este caso, vamos a suponer que las variables son independientes, es decir, la probabilidad de un individuo, la probabilidad de x1, x2, x3, x6, es igual a la multiplicación de las probabilidades univariadas o de las marginales de orden 1. Bueno, para aprender esa distribución de probabilidad, lo que hago es calcular los estimadores máximo verosímiles, que en este caso coinciden con las frecuencias. Así que la probabilidad de que el bit 1 tome el valor 1 es igual a 7 décimos, y así sucesivamente podemos calcular la probabilidad de que cada una de las variables tome el valor 1. Si os dais cuenta, una vez que hemos aprendido la distribución de probabilidad, toda la información de los individuos seleccionados está en la distribución de probabilidad y por lo tanto podemos olvidarnos de los individuos seleccionados. Podemos ver que esto es una distribución de probabilidad, ya que podemos asignar probabilidad a cualquier punto del espacio de búsqueda. Fijaros que podemos calcular cuál es la probabilidad del individuo o de la solución 1, 0, 1, 0, 1, 1. Lo único que hay que hacer es aplicar el hecho de que las variables son independientes y utilizar cada uno de los valores que hemos estimado anteriormente. Y de esta manera obtenemos la probabilidad del individuo 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ahora, para obtener la nueva población, lo que hago es fijarme en la distribución de probabilidad que he aprendido. Y la forma de obtener un individuo es muestreando esa distribución de probabilidad. ¿Cómo se muestrea la distribución de probabilidad? Pues la forma de muestrear la distribución de probabilidad es obteniendo números aleatorios en el intervalo 0,1. Sacamos de manera uniforme aleatoria un número entre 0 y 1, y si ese número es menor que la probabilidad de que x1 sea igual a 1, entonces asignamos un 1. En este caso 0,23 es menor que 7 décimos y asignamos un 1. Volvemos a sacar otro número, 0,85, como es menor que 7 décimos, en este caso un 0, sacamos otro número y así sucesivamente obtenemos un nuevo individuo. Si repetimos este proceso, obtendríamos pues todos los individuos que necesitásemos. De esta manera obtenemos la nueva población y el algoritmo continuaría seleccionando más individuos y volviendo a repetir ese proceso. Aquí, en esta transparencia, podemos ver un pseudocódigo general para los algoritmos de estimación de distribuciones. Obtenemos una solución inicial y a partir de ahí repetimos hasta que se cumpla un criterio de parada. El criterio de parada puede ser similar a los criterios de parada utilizados en los algoritmos genéticos. En principio seleccionamos un conjunto de individuos, aprendemos la distribución de probabilidad, muestreamos la distribución de probabilidad para obtener otra población y luego creamos una nueva población a partir de la población anterior y la población con los nuevos individuos creados. En principio, si uno quiere
diseñar un algoritmo de estimación de distribuciones, los componentes que tiene que establecer son los siguientes. Por un lado, el tamaño de la población. Por otro lado, el criterio de selección. Lo siguiente que hay que hacer y que es diferente a los algoritmos genéticos es el modelo probabilístico a utilizar. Una vez que hemos determinado cuál es el modelo probabilístico, necesitamos un algoritmo para aprender la distribución de probabilidad. Y finalmente, un algoritmo para muestrear dicha distribución de probabilidad. En general, la comunidad científica se ha concentrado principalmente en estos dos aspectos. Por un lado, en determinar cuál es el modelo probabilístico a utilizar y por otro lado, en crear un algoritmo de aprendizaje suficientemente bueno como para que se pueda aprender la distribución de probabilidad de manera relativamente eficiente. Bueno, los algoritmos de estimación de distribuciones nacen por varias razones. Una de estas razones es porque los algoritmos genéticos se comportan en algunas funciones que son muy sencillas de manera muy mala. Y entonces esto se debe a que no son capaces de aprender la estructura o las dependencias entre las variables. Otro aspecto es la necesidad que tienen los algoritmos genéticos de diseñar un montón de componentes y establecer el valor de muchos parámetros. Por ejemplo, cuando queremos aplicar un algoritmo genético a un problema de optimización combinatoria, necesitamos diseñar operadores de cruce y de mutación que sean específicos para ese tipo de algoritmos. Por otro lado, necesitamos establecer también muchísimos parámetros. Finalmente, los algoritmos genéticos, o particularmente el algoritmo genético simple, supone que las variables son independientes. Y la idea es que los algoritmos de estimación de distribuciones permiten que las soluciones se generen teniendo en cuenta cuáles son las relaciones entre las variables. En este sentido, son una generalización de los algoritmos genéticos.